Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la compasión divina. ¿Quién no necesita auxilio del cielo? La ayuda, amigos, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios. Definitivamente todos la necesitamos. Por eso nuestro tema, la compasión divina, entendiendo todos, amigos, que la necesitamos al máximo en nuestras vidas. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, en las Sagradas Escrituras, se lee, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. No debería yo, y es Dios hablando, amigos, no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad. Podemos imaginar, amigos, 120,000 habitantes viviendo en tinieblas, viviendo en extravío, y Dios argumentando con uno de sus enviados, porque ser comisionado de Dios no significa tener necesariamente el mismo sentir que Dios. Pues Dios, discutiendo, prácticamente argumentando con este enviado suyo llamado Jonás, que se disgusta ante el deseo de Dios de perdonar, de redimir, entonces Dios le responde: pero Nínive, Jonás tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar los animales. ¿No debería yo, que soy Dios, no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? La respuesta, amigos, es un definitivamente sí. Claro que sí. Cuando la gente se pierde, amigos, cuando la gente vive en extravío, claro que se requiere la clemencia de Dios, pero con la clemencia de Dios también debiéramos de pensar en la clemencia y en la misericordia nuestra. Pero bueno, así somos los humanos, nos podemos confundir, diría yo, nos podemos complicar en nuestra perspectiva, en nuestro enfoque, en nuestro análisis, en nuestra actitud, y perdernos de adoptar la actitud de Dios. Con esto y más tiene que ver nuestro tema, la compasión divina. Ahora bien, amigos, a partir de este minuto quisiera hacerles prácticamente un gráfico. Quisiera presentarles los rasgos, las evidencias de la compasión divina. Esto con un propósito, amigo, amiga. De pronto usted, como Jonás, no cree meritar, no cree necesitar, no cree merecer o no cree que otros lo merezcan. Así que hablemos acerca de las evidencias de la compasión divina. Primera evidencia: Dios se acuerda siempre de que somos polvo. Esta es una expresión bíblica. Dios se acuerda que somos polvo. ¿Qué significa esta expresión tomada de lo más añejo, de lo más antiguo de las Sagradas Escrituras? Lo que significa es que Dios sabe, en primer lugar, cuál es nuestro origen. ¿De dónde nos formó Dios? ¿De dónde nos creó Él? Nos creó en la persona de Adán, del polvo de la tierra. Eso tiene muchos significados, eso tiene muchas lecciones. Uno de ellos, hombre, que de donde no éramos absolutamente nada, Dios formó nuestra existencia. Dos, que es Dios, no producto de la evolución, no producto de la casualidad cósmica, no, Dios nos creó. Y tres, diría también, añadiendo al anterior, al decir que Dios se acuerda de que somos polvo, con esto la Biblia quiere significar que Dios sabe de nuestra
pequeñez, de nuestra fragilidad, de nuestra simpleza. En fin, Dios sabe, a diferencia de lo que nosotros los humanos nos creemos, Dios sabe que nosotros procedemos casi de la nada. Entonces, esta es una evidencia de la compasión divina. Porque si Dios, amigos, quisiera, Él se pone en otro plano, en un plano de contender contra el polvo, en un plano de guerrear contra el polvo, en un plano de luchar contra el polvo, pero al acordarse que somos polvo, Él se da cuenta de la enorme diferencia que hay entre Él, su magnificencia, su poder, y nosotros, partiendo de nuestro modesto origen, somos solamente polvo. Segunda evidencia de la compasión divina, Dios perdona todas nuestras iniquidades. Hay de personas a personas. Están aquellos, amigos, que se creen mejores que el resto de la humanidad. Estos piensan que son superiores en una cosa o en otra. Estos miran con soslayo, con menosprecio, con subestimación a los demás, etc. Como dije, hay de personas a personas. Y están nosotros también, los que se ven muy por debajo de su verdadero valor. Pero el caso es este. Si hablamos de creernos suficientes, de poder granjearnos la bendición por y para nosotros mismos, llegamos a la conclusión de que, como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué significa en consecuencia? Que necesitamos el perdón de nuestras iniquidades, perdón que Dios, amigos, nos lo ofrece. Declararnos pecadores delante de Dios significa declarar nuestra real y verdadera condición. Somos pecadores. Somos gentes que de no ser por el perdón de Dios seríamos irredentos completamente. Eso debe generar gratitud para con Dios, eso debe generar sumisión, obediencia para con aquel que nos salvó y nos perdona de todas nuestras iniquidades. Y ese perdón, que no es trámite, amigos, Jesucristo vino y padeció la cruz y la muerte para poder generar ese perdón. Entonces, definitivamente ese perdón de nuestras iniquidades habla de la grandeza de Dios y de la pequeñez nuestra, y no solo pequeñez, amigos, sino nuestra necesidad y definitivamente sí dependencia de Él. En tercer lugar, otra evidencia de la compasión divina es que Dios es un Dios que nos brinda otra oportunidad. Uno de los grandes textos en la Biblia que presenta al Dios que da nueva oportunidad es la parábola del hijo pródigo. El hijo que se pierde regresa al padre arrepentido y el padre le perdona y le recibe y le brinda nueva oportunidad. Creo, amigos, que el perdón por sí solo es más que suficiente, ¿no es verdad? Hombre, ya que a uno le perdonen, con eso basta y sobra, pero para que encima de eso se te brinde una nueva oportunidad, significa que el corazón del Dios de la Biblia es un corazón extremadamente generoso, extremadamente bueno. Y si Dios nos perdona nuestros pecados, si Dios nos perdona nuestras iniquidades y si Dios nos brinda otra oportunidad, entonces significa que verdaderamente hay compasión divina. Nueva oportunidad. Piénselo, amigo, amiga, no es eso lo que usted está disfrutando hoy día. Piense en todos sus yerros, en todas sus equivocaciones, en todo el castigo que usted por sí solo se consiguió a fuerza de equivocarse y de pecar.
Y Dios le responde con perdón, pero no solo con perdón, le responde con nueva oportunidad. Es, amigos, una evidencia de la compasión divina. Número 4, sigo sumando otra evidencia más de la compasión divina. Dios se mantiene fiel aunque nosotros le seamos infieles. Esto es uno de los escritos más maravillosos por parte de San Pablo. Dijo él, y aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? No puede negar su naturaleza, no puede negar su corazón, no puede negar cuál es su voluntad expresa para con nosotros, y es perdonarnos, limpiarnos, darnos una nueva oportunidad. Es un Dios que se mantiene fiel. Piense, amigo, amiga, ¿se mantendría usted fiel a alguien que le ha sido infiel a usted? Por ejemplo, en el matrimonio. Usted diría no. ¿Por qué voy a pagar con fidelidad a alguien que me ha sido infiel? Bueno, así somos nosotros los humanos, pero Dios es diferente. Dios se mantiene fiel. Y Él pudiera pagarnos infidelidad con infidelidad, pero infidelidad, amigos, no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el perdón, es la misericordia. En casos extremos es la disciplina, el castigo, pero no la infidelidad. Porque la infidelidad lo que significa es, le pago mal al que me dio bien. Y Dios no puede negar su naturaleza, eso no es Dios. Entonces Dios sí puede tratar con nuestras vidas, sí puede disciplinarnos, etcétera, pero Él no puede sernos infieles. Ser infiel es naturaleza humana, que es naturaleza caída. Entonces, que Dios se mantenga fiel aunque nosotros le seamos infieles es otra evidencia de la compasión divina. Y número 5, con lo que cierro, una evidencia más. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Esta es otra de las grandes afirmaciones bíblicas que nos alcanzan desde la antigüedad. Grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Significa que Dios con algunas cosas quiere correr y con otras quiere retrasarse a sí mismo. Él quiere retrasar su ira. Porque, hombre, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Pero Dios quiere apresurar su misericordia, su fidelidad. Por eso es que se le describe como un Dios tardo para la ira. Mire qué palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, amigos, hemos hablado acerca de la compasión divina. Se lee en Jonás 4:11, pero Nínive, y es Dios hablando, tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Es la naturaleza de Dios hablando. ¿Cuáles son las evidencias de este deseo compasivo de Dios de acordarse del que esté en oscuridad? 1, Dios se acuerda de que somos polvo. 2, Dios perdona todas nuestras iniquidades. 3, Dios nos brinda otra oportunidad. 4, Dios se mantiene fiel aunque nosotros le seamos infieles. Y 5, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La compasión divina.